Bendición que puedas estar el día de hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo este video, vamos a continuar nuestra lectura y vamos a estar empezando la carta de Pablo a Filemón. Y hoy vamos a estar empezando la carta a los Hebreos. Esta carta no se sabe en sí quién la escribió. Muchos la atribuyen a Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas, etc. Pero es una carta muy hermosa en la cual vamos a estar aprendiendo muchas cosas. Sobre todo el que escribió esta carta trata muchos detalles del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesucristo. Habla del sacerdocio, habla de los sacrificios, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, como era una sombra y figura de lo que ahora es el Nuevo Testamento y que se cumplen en Jesucristo. Vamos a dedicarle 3 días a esta carta de Hebreos para que la podamos disfrutar y podamos aprender muchas cosas de ella. Padre, muchas gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos que nos sigas hablando. Muchas gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Que podamos el día de hoy aprender, Señor, para que podamos seguir avanzando en tu camino y avanzando como hijos tuyos. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy. Filemón, capítulo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos
Perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque venía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, y por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto tiene mayor gloria que Moisés estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, de donde tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, que siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír, acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Proverbios capítulo 31 del 10 al 15. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Terminamos el día de hoy, hermanos. Qué bendiciones poder seguir mirando estas escrituras. Hoy pudimos ver esta carta de Pablo a Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón para arreglar un problema que había, porque Onésimo parece ser que le había robado algo a Filemón y se había ido a Roma, y en Roma cayó en la cárcel. Y Pablo se lo encontró en la cárcel, allá le comparte de la palabra de Dios. Onésimo se convierte y empieza a ser un hermano que empieza a dar fruto, y Pablo lo manda de regreso para que todos vean allá que el cambio que había habido en él y lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero Pablo le escribe y le dice: ¿sabes qué? Todo lo que él ha hecho, aunque antes era un inútil, ahora nos es útil, porque es una persona que está dando frutos para el Señor. Así que si en algo te defraudó o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y vemos, hermanos, cómo se deben de resolver las cosas. Hay veces que hay problemas en la iglesia, hay problemas entre nosotros como familia, hay problemas como familia en la iglesia, entre hermanos, hermanas. Tenemos que ver la forma cómo resolver las cosas de la mejor manera, y sobre todo poniendo la palabra de Dios primeramente en nuestras vidas. Porque muchas veces esos problemas causan que mucha gente que pueda dar, tiene mucho potencial, muchas cosas para dar al Señor. Mucha gente cae en desánimo y no puede dar ese potencial, esas cosas grandes que puede hacer Dios a través de ellos,
por problemas muchas veces sencillos, muchas veces que se pueden resolver tan fácil. Y vemos en Hebreos como la palabra de Dios nos dice que no debemos de ser esas personas desobedientes, esas personas que sean rebeldes como los que salieron de Egipto, que estuvieron en el desierto y se rebelaron a la palabra, no obedecieron a la palabra y se quedaron 40 años y no entraron al reposo de Dios, no entraron a la bendición de Dios por su rebeldía y porque no aplicaron la palabra en sus vidas. Y nosotros tenemos que mirar este ejemplo, esto que nos está diciendo la palabra de Dios. No tenemos que ser rebeldes, no tenemos que ser desobedientes a la palabra de Dios. Y aunque el Señor nos conoce porque Él tomó forma humana, dice que Él, tomando esa forma humana, sabe nuestras necesidades, sabe nuestras debilidades, pero aún así Él nos dice en el capítulo 4 de Hebreos: acércate al trono de la gracia para que encuentres y halles gracia y oportuno socorro para ti. Así que, hermanos, si estamos teniendo problemas, si estamos teniendo dificultades, si hay problemas con algún hermano, con alguna hermana, yo te invito a que puedas reflexionar en esta palabra y puedas arreglar esos problemas para que juntos podamos llevar el reino de Dios hacia adelante. Muchas gracias por estar el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.